Julio Tomás Troxler nació el 19 de noviembre de 1926 en la localidad de Florida, Vicente López, provincia de Buenos Aires. A los 18 años ingresó en la Escuela de Policía Juan Bucetich y en 1955 se retiró de la institución policial bonaerense con el grado de oficial inspector. Tras la caída del gobierno peronista inició su lucha en la resistencia popular contra los gobiernos oligárquicos y entreguistas que sucedieron a aquel. Por este motivo cayó detenido en octubre de 1955. Meses después participó junto a sus hermanos Bernardo y Federico, suboficiales del ejército, en la rebelión que encabezan los generales Juan José Valles y Raúl Tanco, y que estalló el 9 de junio de 1956, viviendo un episodio memorable cuando pudo escapar de la matanza de José León Suárez. En esa ocasión las fuerzas represoras, bajo la conducción del teniente coronel Desiderio Fernández Moreno y la ejecución del comisario Rodríguez Moreno, asesina a varios militares peronistas detenidos el día anterior. Después de esa fuga, pudo refugiarse en Bolivia. Desde entonces continuó su lucha. Al volver sufrió nuevamente la prisión. Por medio de una carta fechada el 16 de octubre de 1958 en Ciudad Trujillo, el general Perón delega toda la conducción política y táctica del movimiento peronista en el país, en el Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo, del cual Julio Troxler era uno de sus 15 miembros. Durante esta primera resistencia peronista, Perón desde el exilio mandaba a los P5, que en general eran instrucciones puntuales, a los comandos guerrillos. Julio Troxler, entre otros, fue un personaje clave en la interacción de los diferentes grupos, que chequeaban rigurosamente los mensajes recibidos antes de ponerlos en práctica en el conjunto del movimiento peronista. La lucha recomienza al momento de hacerse evidente que Frondizi no cumpliría lo pactado con Perón. Los grupos de militancia formados en La Plata, que habían quedado en un compás de espera, volvieron a accionar. El sistema funcionaba como una cadena, desde el robo de materiales hasta la entrada a las células encargadas de realizar los operativos. Todos los grupos tenían su tarea. La de Julio Troxler era, entre otras, preparar los relojes para las bombas de tiempo. Durante todo este largo periodo de las resistencias peronistas, comandos guerrillos, Julio Troxler, entre otros, fue un personaje clave en la interacción de los diferentes grupos, que chequeaban rigurosamente los mensajes recibidos antes de ponerlos en práctica en el conjunto del movimiento peronista. La lucha recomienza al momento de hacerse evidente que Frondizi no cumpliría lo pactado con Perón. Los grupos de militancia formados en La Plata, que habían quedado en un compás de espera, volvieron a accionar. El sistema funcionaba como una cadena, desde el robo de materiales hasta la entrada a las células encargadas de realizar los operativos. Todos los grupos tenían su tarea. La de Julio Troxler era, entre otras, preparar los relojes para las bombas de tiempo. Durante todo este largo periodo de las resistencias peronistas, fue detenido, secuestrado y torturado en varias oportunidades. En 1971, Jorge Cedrón decidió filmar Operación Masacre, y durante 1972, en la clandestinidad, bajo el gobierno militar del general Lanús, se llevó adelante su filmación. Operación Masacre fue estrenada ya en democracia el 27 de septiembre de 1973, según el guión de Rodolfo Walsh, mismo Jorge Cedrón. En la película, Julio Troxler fue invitado a hacer del mismo. Una militancia de casi 20 años autorizaba a Troxler a resumir la experiencia colectiva del peronismo en los años duros de la resistencia, la proscripción y la lucha armada, a decir del mismísimo Rodolfo Walsh. Tras el triunfo popular de 1973, fue designado por el gobernador Dr. Oscar Videgain subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, cargo del que hizo uso el mismo 25 de mayo, ante las autoridades de la unidad
Penal número 9 de La Plata, para obtener la libertad de los presos políticos que en ellas albergaban. Permaneció solo 85 días en el cargo. El 20 de agosto de 1973 presentó su renuncia al gobernador Oscar Videgain. Luego de un breve pasaje por el diario Noticias, en el que se desempeñó como jefe personal, fue nombrado subdirector del Instituto de Estudios Criminalísticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. En la mañana del 20 de septiembre de 1974, el grupo paramilitar de la AAA, que lo había secuestrado, lo asesinó acribillándolo por la espalda, junto al paredón del ferrocarril Roca, en el pasaje Coronel Rico al 700, esquina Suárez y Vieites del barrio de Barracas.